Las emociones juegan un papel esencial en nuestras vidas. Ellas rigen cada una de nuestras actuaciones. Ni siquiera en los sueños estamos libres de emoción. La verdad es que sentimos a la par que pensamos, y cualquier tipo de situación nos genera una emoción. Esto sin duda repercute en lo que proyectamos en los otros, en las decisiones que tomamos, en los caminos que recorremos. Sin embargo, muchas personas tienden a rechazar o reprimir sus emociones y las de los demás, sobre todo las negativas porque son dolorosas o incómodas. Pero, ¿esto hace a esas personas más aptas para conseguir sus metas? La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. De ello depende nuestro equilibrio y de este, nuestra satisfacción y éxito en la vida. Pero, ¿cómo ser emocionalmente más inteligentes? Hoy en Mitos de la Salud continuamos dialogando sobre inteligencia emocional con Vivian García y una voz autorizada de la psicología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y a nombre de todo el equipo, especialmente de Vivian García, la presentadora habitual de este espacio, les agradezco la sintonía y la preferencia con Mitos de la Salud, un programa donde siempre se dan la mano, mente y corazón. Vivian se disculpa hoy, no ha podido compartir con ustedes este rato y para mí es un verdadero gusto, sobre todo porque vamos a continuar dialogando sobre un tema interesantísimo que ya abordó Mitos de la Salud la pasada semana y se trata precisamente de la inteligencia emocional. Para continuar ese diálogo ya prometido hace 7 días, contamos con la valiosa presencia en nuestro set de la profesora psicóloga Milena Baster, así que bienvenida y muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Bien, buenas tardes, gracias por la nueva invitación. Milena, se impone que hagamos un breve repaso de lo abordado en la emisión pasada sobre inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Sí, en el tema anterior, en el programa anterior, se hablaron de los estudiosos, de los grandes estudiosos que han hablado de la inteligencia emocional como un término novedoso, nuevo, que no lleva mucho tiempo en esto de los estudios en la psicología y que introduce la importancia que debemos a la hora de desarrollar esta inteligencia emocional, que lo hablaba el inicio también de este programa, lo hablaba de que es la importancia de reconocer mis habilidades, lo que yo siento, lo que yo pienso y el de los otros. Y entonces en esto vemos que es importante gestionar estas emociones. ¿Hay algunos aspectos relacionados con la inteligencia emocional que nos podrían llevar a dudas, a confusiones? Por ejemplo, Milena, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? A ver, nosotros hablamos anteriormente en el programa que nuestro cerebro quizás tiene como una división de una inteligencia racional y de una inteligencia donde están los sentimientos y las emociones. Están muy estrechamente vinculados los sentimientos con las emociones y en este sentido la inteligencia emocional nos posibilita ver este funcionamiento de sentimientos y emociones y dejando un poco atrás ya el término de la intelectualidad, del coeficiente intelectual, de que ya no es la persona más inteligente aquella que tenga un mayor coeficiente intelectual. O sea que ya este medidor o esta técnica va quedando en un grado de obsolescencia tal que hoy estamos hablando sencillamente de inteligencia emocional y no de coeficiente intelectual. Exactamente, sí. Es bueno que incluso las familias, todas las personas pudiéramos desarrollar esta inteligencia emocional desde los primeros años de vida, por lo que repercute y por la importancia que tiene a la hora de lograr un éxito, de lograr una meta, de lograr un mejor desempeño laboral, un mejor desempeño social. Creo que sí, que pudiéramos estar hablando de que desarrollar inteligencia emocional nos va a traer muchísimos beneficios. Como cada jueves traemos un mito que desentrañar, será casi al final de la emisión, así que desde ahora lo comparto con usted, así como la invitación para que nos llame a través del 2445-3447. Las personas más emotivas o aquellas personas que expresan más fácilmente sus emociones son más inteligentes emocionalmente. ¿Qué cree usted? ¿Será cierto, falso, mito o realidad? Reitero esta interrogante. ¿Las personas más emotivas o que expresan más fácilmente sus emociones son más inteligentes emocionalmente? Llámenos al 2445-3447 y comparta su opinión con Mitos de la Salud. Casi al final diremos si se trata de una afirmación cierta, falsa, si es un mito o una realidad. Vamos a hacer una pausa en el diálogo
profesora Milena, para contactar con Giancarlos, quien nos confirma varias opiniones desde exteriores. Así que, Giancarlos, adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Nuevamente estamos en exteriores para volver sobre este tema de la inteligencia emocional, la importancia que tiene sobre todo para controlar las emociones de los seres humanos. Vamos a ver qué piensan desde exteriores las personas. ¿Cuáles son las cualidades de una persona emocionalmente inteligente? Sinceridad. En primer lugar, la paciencia, saber entender las dificultades en ciertos momentos. Uno no puede lanzarse así a sus emociones, tiene que meditar primero y tener mucha paz para pensar lo que vas a hacer. Lo primero que tener control de su personalidad. Aprender a escuchar a los demás y no subvalorar los conocimientos de los demás a pesar de su nivel de inteligencia. Y no estresarse por cosas que tienen solución al final. Pensar con calma, ir de frente al problema, dialogar si es con una persona, se dialoga, se habla sobre el problema, se enfrenta de otro punto de vista, no como con la brutalidad, con la violencia, porque violencia genera violencia. Evaluar las cosas positivas y negativas y tomar una decisión al respecto. En su opinión, ¿quiénes son más inteligentes emocionalmente, las mujeres o los hombres, los jóvenes o las personas mayores? Eso tiene que ver con las características personales de cada individuo, independientemente de la edad que tenga. Las mujeres somos más inteligentes que los hombres. Sí, ¿y por qué? Porque sí, porque pensamos más. Creo que la experiencia implica mucho en esto porque con los años uno aprende a lidiar con las dificultades. Las personas mayores son las que esencialmente tienen control de su personalidad. Eso puede ser relativo. ¿Y por qué? Porque hay jóvenes que pueden ser muy inteligentes y pueden inclusive darle consejo a los mayores también. Y puede haber personas mayores que pueden ser también muy inteligentes. Eso depende de la persona. ¿De qué depende? Del carácter de cada persona, no importa la edad. Las mujeres y los ancianos. Casi siempre han dicho que las mujeres tienen un sexto sentido porque son muy previsoras. A veces ven las cosas desde un punto de vista diferente al de nosotros los hombres. Los hombres a veces tomamos más rápido las cosas a la ligera. Atendiendo al rango de edades, me parece que las personas mayores, porque tienen quizás la experiencia para tomar una mejor decisión. Y en cuanto a mujeres y hombres, ahí va el carácter que tenga la persona, si es temperamental o si es una persona más llana. ¿Qué aconseja usted respecto a las emociones? Por ejemplo, la ira, reprimirla o sacarla a la luz con la misma fuerza con que aparece. Sencillamente control, tanto para la ira como para el amor. Cada cosa tiene su oportunidad y se hace según las circunstancias. Todo lo que uno piensa tiene que sacarlo. La ira es mala en cualquier momento que lo hagas, pero lo mejor es controlarla y después, muy pausado, entonces hablar al respecto. Trato de controlarla para no afectarme yo mismo, para cuidar mi salud. Tratar de resolverlo, ni con mucha ira, sino con conversación. Porque si lo resuelves con ira, te fajas con la persona. Si lo reprimes, te hace daño emocionalmente. Entonces, mediante la conversación, tratar de evitar las discusiones. Ver qué es lo que te provocó esa ira, ese momento, porque hay momentos en la vida que tú haces cualquier cosa y siempre lo vuelvo y lo repito, no llegar nunca a la violencia. Eso es lo peor que puede llegar a un ser humano, es a la violencia. Hay mil formas de resolver los problemas sin llegar a la violencia. La persona inteligente resuelve los problemas, como digo yo, hablando, conversando. No reprimirla, pero tampoco sacarla a la luz. Tiene que haber, uno debe conocerse y debe saber de qué manera expresar su sentimiento de ira. No me parece que sacarla a la luz con la misma fuerza que aparece sea la mejor opción. ¿Y reprimirla? Tampoco. ¿Y entonces? Quedarían los sentimientos ahí un poco atrapados. Respirar, pensar y tratar de darle la mejor solución al asunto. Estos son los criterios que hemos encontrado desde exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Muchísimas gracias, Giancarlos. Interesantes opiniones a las cuales vamos a dedicar algunos minutos de esta emisión de Mitos de la Salud próximamente. Pero antes, Milena, yo quisiera pedirle quizás un patrón o una regla que indique
que somos emocionalmente inteligentes? O lo que sería igual, ¿cuáles son las cualidades de una persona emocionalmente inteligente? Bueno, dentro de las características más importantes de desarrollar inteligencia emocional, o decir yo soy una persona o esta persona es inteligente emocionalmente, es reconocerse a sí mismo, autoconocerse. Quiere decir que yo puedo identificar las emociones, las puedo decir, bueno, estas son emociones negativas, estas son emociones positivas que voy a trabajar. De estas emociones negativas puedo invertirlas a que sean positivas. Es como decían los televidentes, las personas que han opinado, que yo puedo regularme, puedo autodominarme. No quiere decir que tenga que reprimir las emociones, no, para nada, porque decían que hace daño emocionalmente, cierto. Es cómo yo las controlo, cómo yo las manejo, cómo yo digo, bueno, tengo tal emoción, me está pasando esto, pero creo que la comunicación es fundamental. El diálogo, el establecer un vínculo armonioso con la otra persona, ¿verdad? ¿Cómo no? No quiere decir que yo a todo no me vaya a enojar, quizás sí me enoje, quizás sí sienta una indisposición a algo, ¿verdad? Cierto, somos seres humanos, nos podemos equivocar, cometemos errores, pero sí es importante que haya un autoconocimiento, una autorregulación. Una persona empática también es una característica fundamental, una persona motivada, o sea, la automotivación, la motivación hacia las cosas, pero una persona con habilidades también sociales, que en este caso pudieran ser, hablando de competencias, tanto las competencias personales como las competencias sociales. Y en incluso profesionales. Incluso en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, como se ha hablado anteriormente. Quiere decir que ser empático, reconocerse a sí mismo, reconocer lo de los demás, ponerse en ese lugar, la automotivación, ¿verdad? Y aprender a controlar y autodominar nuestras emociones. Me parece que estas son de las características más importantes que pudiéramos. A través del 2445-3447, les recuerdo que puede comunicarse con nosotros para compartir cualquier opinión o pregunta a nuestra especialista, a la profesora Milena, e igualmente para que nos ayude a desentrañar ese mito que hoy nos ocupa en la tarde de jueves de nuestro programa. El mito es el siguiente: las personas emotivas o que expresan más fácilmente sus emociones son más inteligentes emocionalmente. ¿Será cierto o falso? ¿Un mito o una realidad? Llámenos al 2445-3447 y casi al final de esta emisión vamos a desentrañarlo. A través de este teléfono, Milena, hemos recibido ya varias interrogantes, preguntas de nuestros televidentes. Por ejemplo, Luis Daniel Parra, le pide algún ejercicio o alguna práctica que nos ayude a gestionar las emociones. Bueno, en este sentido, gestionar las emociones, como yo decía anteriormente, es conocerse a sí mismo. Yo me conozco y digo, bueno, tengo esta situación personal. ¿Cómo he afrontado esta situación personal? Bueno, en este afrontamiento, uno de los elementos o de las maneras más importantes de trabajar la inteligencia emocional y desarrollarla es, como él decía, es gestionar mis emociones. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy teniendo? Me debo hacer un autoanálisis y entonces en este autoanálisis reconocer qué me está pasando. Incluso le voy a traer un ejemplo de la vida, incluso de la vida práctica, para que él entienda cómo pudiera él ir desarrollando algunos de estos ejercicios que él pregunta. Por ejemplo, la parte financiera. Para todos es algo bien llamativo, ¿verdad? Sí, la parte a veces financiera. preocupante. A ver, cuando emprendemos un negocio, ¿qué puede pasar en los negocios? Podemos equivocarnos, puede estar el fracaso. ¿Qué haría yo si me pasa esto? Quizás él se esté preguntando, bueno, ¿qué ejercicio pudiera hacer? Mire, en la inteligencia emocional, el fracaso es un elemento importante, decisivo para obtener el logro. Y entonces quizás esta persona esté atravesando por esta situación, por ejemplo, quizás es por otra, pero bueno, le estoy asociando algún ejemplo para que se den cuenta de cómo pueden trabajarse el desarrollo de la inteligencia emocional. Y en este sentido, ese fracaso, ¿qué le daría a esta persona? Bueno, me daría que fracasé, pero tengo que volver a comenzar a reconocer. Es importante y hago mucho énfasis en esto. Es el reconocimiento a qué debo yo cambiar, a cómo puedo invertir esta emoción. Y en este proceso él está ejercitando su mente. Recuerden que se hablaba de esta mente que está como dividida, lo racional, lo intelectual, lo emocional, lo de sentimiento. ¿Qué pasa con esto? El pensamiento hay que tratarlo de dominar, de hacer un buen discurso en mi cerebro para decir, bueno, voy a hacer esto y no me voy a equivocar, voy a decir esto y no voy a quizás a tener elementos disonantes en mi quehacer. Entonces,
Si él hace un buen ejercicio mental de decir, voy a ir acomodando esto, me hace falta esto, voy haciendo tal cosa, lo voy sacando poco a poco, porque hay cosas que son a corto plazo, a mediano plazo, quizás entonces haya un mejor desenvolvimiento de lo que quizás le preocupa a esta persona en su desarrollo emocional. Qué interesante el tema que nos ocupa esta tarde. Y a propósito, investigando, mientras preparábamos nuestra emisión, encontramos una charla ofrecida por una especialista española sobre este asunto y compartimos su criterio, por lo cual hoy queremos traerles a Mitos de la Salud al menos una parte, un fragmento de esta interesante exposición. Adelante. Vamos a inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? 3 cosas. 1, la capacidad para entender y expresar mis emociones. 2, intentar entender lo que los demás sienten. Y 3, ponerme en su lugar. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia normal, mucho más. Porque es la capacidad que yo tengo para relacionarme emocionalmente bien con mi entorno. Si mi padre es una persona muy fría, que no sabe ser cariñoso, le falta inteligencia emocional. Eso se llama alexitimia, que es la incapacidad de expresar mis emociones. La gente que no tiene inteligencia emocional, enferma de verdad. Las emociones que no son bien tratadas, que no son bien expresadas, las personas que no saben ponerse en el lugar del otro, acaban sufriendo muchísimo en sus relaciones con los demás, con sus amigos, con sus compañeros, con la gente de su trabajo, y gente que sufre mucho. Y finalmente, hay que educar en el optimismo. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de situación. Os lo decía desde el principio, pensamientos positivos. No significa no ser realista, significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, con objetivos, con metas bien altas, exigentes. Hoy en día sabemos que las neuronas, que hasta hace unos años se pensaba que cuando una neurona se moría nos podíamos regenerar nuevas neuronas, hoy sabemos que hay un método fácil para generar nuevas neuronas, y esto se denomina la neuroplasticidad. La gente optimista, la gente que se levanta por la mañana con ilusión, en 2 o 3 semanas consigue generar nuevas neuronas en su cerebro. Núcleos de células embrionarias que se encuentran en nichos cerebrales emigran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje, hacia la zona del optimismo, y generamos nuevas neuronas. Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en España, importantísimo, decía una frase: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros decidimos, a día de hoy, vosotros, de 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿qué quiero que sea mi cerebro? En el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia. Una cosa es terminar la vida con un pañal y otra cosa es terminar con la cabeza perdida. No tiene nada que ver. Y hoy nosotros desde ya podemos decidir, quiero envejecer con la cabeza lo mejor posible, con una mente saludable. La ilusión llama al optimismo. Y el optimismo es algo que nace de la actitud de cada mañana y que cada uno lo decide. Para que vosotros os hagáis una idea, hoy en día para ir a la NASA, para ir ser astronauta y poder ir a Marte y a la Luna, se miran 2 cosas desde la NASA. La primera, el coeficiente intelectual, y la segunda, el coeficiente de optimismo. ¿Te imagináis a un astronauta que empieza, uy, ese meteorito no me gusta nada, qué mala pinta? Yo eso de la Luna no me da buena sensación, lo veo muy solitario, casi que volvamos a Estados Unidos. Buscan gente optimista para los grandes planes. Para los grandes proyectos de la vida se busca gente que valga y que tenga optimismo. Y por lo tanto, entrenemos la mente. ¿Cómo? Ejercicio. Dejémonos de temas digitales, volvamos a leer, a la lectura, al papel, a la naturaleza, conectemos con las personas. Veamos, tengamos animales cerca de nosotros, plantas, árboles, excursiones, deporte, asombro. Volvamos a asombrarnos, a mirar las cosas con atención y con ilusión. Hay tantas cosas que valen la pena. Profundicemos, miremos en el interior. Perdonemos a las personas que nos han hecho daño. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Olvidemos el pasado, perdonando. Un corazón resentido no puede ser feliz. El perdón es un acto de amor, de humildad, y hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho. No conozco a nadie resentido que tenga buena salud y que sea feliz. Y termino con una frase de un pensador oriental, hace más de 2000 años que hablaba de estos temas. Se llamaba Lao Tse, y él decía: el que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio.
Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. No tiene idea usted de cuántas emociones ha despertado en nuestro equipo y en nuestra invitada Milena Baster este video, y ojalá que con él contribuyamos a que entre nosotros haya personas, ¿verdad, profesora?, más optimistas, cada vez más optimistas. Exactamente, el optimismo, incluso yo digo que de los grandes estudiosos y de lo que más me ha gustado en lo que he podido estudiar, Goleman habla muchísimo del optimismo. Una persona optimista es que derrumba muchas barreras, muchas cosas, y entonces me parece que sí, que el optimismo es fundamental en esto de la inteligencia emocional. Volvamos a esas preguntas que compartía Giancarlo con nuestros seguidores en las calles de Holguín. Rescatemos una pregunta relacionada con quiénes son más inteligentes emocionalmente, si las mujeres o los hombres, si los jóvenes o aquellas personas que acumulan mayor edad. ¿De qué depende, Milena, que una persona adulta o joven sea inteligente emocionalmente? Sí, esta pregunta también estuvo en el programa pasado y yo decía que no necesariamente por género, no necesariamente, claro, siempre es bueno estar situado en la etapa del desarrollo en la cual se encuentra la persona, y la experiencia es importante, claro, la experiencia fundamental. Pero yo pienso que es esta persona que logre estas mismas características que estaba hablando esta psicóloga española, el optimismo, el deseo de hacer, el deseo de lograr, de proponerse metas, de quitar quizás todos estos resentimientos, de todas estas emociones negativas que nos hacen daño. Ella lo decía, no conozco a nadie que pueda tener buena salud si está resentido, si se siente mal, si está airado. Entonces, creo que estos son los elementos fundamentales para definir cuándo una persona es emocionalmente inteligente. O sea, no depende de la edad. No parece que sea, yo no entiendo que sea la edad, sino más bien es esta persona que desarrolla estas características, que se emprenda en función de lograr el desarrollo de la inteligencia emocional. Profesora, nos llamó Pedro Rodríguez. Gracias, Pedro, por su confianza, por compartirnos su historia. Dice que en ocasiones siente emociones negativas que lo llevan a tener pensamientos violentos. ¿Qué puede hacer? ¿Está relacionado esto con la inteligencia emocional o tiene algún trastorno psicológico? ¿Tengo algún trastorno psicológico?, se pregunta Pedro. En este caso, esto debiéramos estudiarlo en profundidad, porque no podemos decir así de momento si esta persona tiene algún trastorno, tiene alguna dificultad con el proceso de quizás la ira, que para mí es una de las emociones más negativas que pudiéramos decir y conocer. En este sentido, él debe reconocerlo, y si se siente que en todas las ocasiones le molesta el enojo, le molesta la ira, le molesta esto, entonces sí creo que debiera recomendablemente atenderse con un especialista, porque le puede ayudar a manejar la ira, a gestionar estas emociones negativas. Pero no pudiéramos decir que como tal estuviera enfermo, porque esto se hace con otros estudios, con otros elementos de profundidades de la ciencia psicológica. A propósito, Manuel Pérez Carballosa, otro televidente de Mitos de la Salud, pregunta, profesora Milena, ¿las emociones mal gestionadas pudieran provocar alguna enfermedad no psicológica? Yo pienso que sí. Yo pienso que las emociones, como decían incluso las personas que opinaron anteriormente, sí. Estas personas pudiéramos enfermar, porque sentir y por lo menos reprimirlas. A veces estas emociones que son negativas las reprimimos. Yo hablaba de la ira, de la depresión, de la ansiedad, como una de las más comunes también que son. Si se reprimen, si no se trabajan, si tú no las reconoces, si tú no las trabajas, si tú no las gestionas, si tú no dices, bueno, ¿cómo lo hago? Voy a dialogar, voy a comunicarme bien, las voy a expresar, las voy a decir, voy a pedir ayuda. Entonces sí creo que puede tener repercusión a nivel orgánico, funcional. Pudiéramos enfermarnos, nuestros órganos asumen todas estas emociones negativas, y evidentemente sí pudiéramos después tener ya problemas también orgánicos funcionales. Con eso pudiéramos entender que hay una estrecha relación entre la salud física y mental y la inteligencia emocional. Sí es un vínculo, sí, porque cuando yo no soy capaz, como decían estos televidentes, como hemos trabajado en el programa anterior, como hemos hablado aquí en las emociones, cuando no se gestionan bien,
cuando yo no las sé controlar, cuando yo no las sé manejar, cuando yo las veo y están ahí y no hago nada por ello, o me están trayendo dificultades y no las sé entonces reconocer, diferenciar, identificar, entonces sí me pudieran traer estos problemas. Y entonces es importante preocuparse por nuestra salud física, mental. Por supuesto. Milena, ¿y puede que la inteligencia emocional a lo largo de la vida vaya aumentando? ¿Puede ser que se fomente y aumente, digamos, la inteligencia emocional a lo largo de nuestro ciclo vital? A ver, yo decía anteriormente que la inteligencia emocional es bueno que la familia haga como conciencia de esto y que esto se puede trabajar en función de irla desarrollando desde las primeras etapas de la vida. Y sí la podemos desarrollar. No es quedarnos en un estancamiento, es buscar ese desarrollo de inteligencia emocional a través de todos estos elementos, a través de la identificación, del manejo, de la gestión, del control, ¿verdad?, de las emociones, y creo que esto sí puede ir aumentando, sí puedo ser más rico todos los días emocionalmente. Pues ya estamos en los minutos finales de nuestro programa y estamos en tiempo de desentrañar el mito que hoy nos ha unido. Las personas más emotivas o aquellas que expresan más fácilmente sus emociones son más inteligentes emocionalmente. ¿Esto es cierto? ¿Es falso, Milena? ¿Es un mito o una realidad? Bueno, yo diría que no necesariamente estas personas, por ser más emotivas, son más inteligentes emocionalmente. En este sentido, yo puedo muy bien desarrollar o decir o expresar mis emociones, pero esto no me dice que yo tengo un desarrollo adecuado, asertivo de la inteligencia emocional, porque quizás expreso muy bien la alegría o me siento muy bien y lo expreso, pero a la hora quizás de regularlo, a la hora de quizás de controlarlo, a la hora de autodominar, a la hora de automotivar, ¿funcionarían igual de esta manera? Funciona. Entonces, no me parece que necesariamente es esta persona más inteligente emocionalmente. Este es un tema al que sin dudas habrá que volver una y otra vez, sobre todo porque hay estudiosos, investigadores enfrascados en este instante en profundos estudios, en profundas investigaciones en torno a la inteligencia emocional. Así que queda hecha la invitación para que la profesora Milena Baster nos acompañe próximamente en Mitos de la Salud. Con mucho gusto. Ha sido un placer. También para mí. Un placer tenerlos en la sintonía. Les recuerdo que el próximo sábado puede disfrutar a través de la 96.1 de la FM de la versión radial de Mitos de la Salud, y el próximo jueves a las 4:30 de la tarde volveremos a la señal de Telecristal. Hasta entonces, la invitación queda hecha porque, como siempre, y en temas de salud habrá mitos que desentrañar. Hasta un próximo encuentro, nos despedimos. Regresaremos la próxima semana con novedosos detalles y prestos a desentrañar un nuevo mito de la salud. En este programa donde se dan la mano mente y corazón.